Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía de YouTube. Este es nuestro canal del Ministerio Verdad de Vida. Estamos en celebración plena de este Shabbat y en la víspera de la celebración de nuestra fiesta de Shavuot o Pentecostés, como traducen las Biblias de traducción latinas. Ya esta noche, al término de este día de Shabbat, iniciamos la celebración de Shavuot, la entrega de la Torá, hermanos. Eso es una fiesta pues muy grande, muy hermosa. Recordemos que el Eterno nos dio su Torá, le dio a nuestro pueblo, nos ha sido transmitida su Torá para santificar al pueblo. Para eso nos dio la Torá, nos santifica de esa manera, para nosotros poder caminar en el sendero de nuestro Padre, santificándonos y poder alcanzar la vida eterna. Para eso es la entrega de la Torá, y eso es algo que es digno de celebrar. Además es una ordenanza, hermano. Recordemos que para eso nos dio los mandamientos, los mitzvot de Torá, nuestro Padre bendito. Bien, vamos a iniciar como siempre, hemos ya desde la semana pasada, iniciando orándole al Eterno, diciéndole Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzivanu Mitzvot Shabbat. Bendito eres, Padre Rey del Universo, tú nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado este día que guardemos este mandamiento de Shabbat. Y eso es lo que estamos haciendo en este día. Y le pedimos a nuestro Padre que nos dé el entendimiento, que nos dé en este día, por medio de su Rúa, por medio de su Espíritu, ese conocimiento para serle fiel, porque eso es lo que queremos, aprender de él para serle fiel. Eso es nuestro sentido. Bien, hermanos, continuemos en el nombre de Yeshua HaMashiach en este día de clamor a nuestro Padre, de celebración, de gozo, de simjá, que es el gozo, la alegría que debe haber en este día, porque es un día de celebración semanal, es un día de fiesta continua semanalmente. Es un día que nuestro Padre lo santificó y lo dejó como el día del adorno. Vamos a estar estudiando para este día el capítulo número 11, hermanos. Capítulo 11 de Apocalipsis. Y el título de la enseñanza de hoy es ¿Habrá templo en el milenio? Eso es lo que vamos a analizar, referente a la visión que ve Yohanan, Juan, como lo traducen en las Biblias. Apocalipsis 11, versículo número 1. Dice: me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y dijo: levántate y mide el templo de Yahvé y el altar, y cuenta cuánta gente están adorando allí. Pero el patio fuera del templo, déjalo fuera, no lo midas, porque ha sido dado a los Goyim. Ellos pisotearán la ciudad Kados por 42 meses. Ya nosotros en estamos ya en la etapa del sonido de la séptima trompeta, y se le está mostrando acá a Yohanan, a Juan, un templo, hermano. Pero ustedes van a ver una foto referente al templo de Herodes. El templo de Herodes, que es la remodelación, porque Herodes remodeló el templo que reedificó Nehemías, Zorobabel y Esdras cuando
el sacerdote era Yehoshua. Su padre también fue sacerdote, que fue el que entró al cautiverio de Babilonia. Cuando ellos salieron, reedificaron el templo y luego Herodes lo remodeló. Ese templo que remodeló Herodes fue el que conoció Yohaná, el que escribe este libro de Apocalipsis, el que escribe la profecía de Apocalipsis, que debería de vérselo puesto como otro evangelio. Eso es parte de la besorá, de las buenas noticias, porque precisamente a él se le dice, tienes que profetizar las buenas noticias. Estas son las buenas noticias, hermano. Entonces él ve en la visión, o le muestran en la visión, un templo, y se le dice que tome una caña, una vara, para que mida. Pero fíjense ustedes algo, que él no había visto solamente el templo de Herodes, ese era el que él conocía. Cuando él recibe esta visión, ya no existía el templo ya estaba derribado, ya la ciudad había caído hace mucho tiempo. Aproximadamente la ciudad cayó en el año 70 a manos de Tito, el general Tito, que luego fue emperador de Roma. Cuando este Tito tomó el gobierno, cuando tomó la ciudad de Jerusalén, él era un general del ejército. Era precisamente, fue hijo del emperador Vespasiano, porque él es de la familia de los Flavios. Este Tito entra a Jerusalén y se produce el incendio, un incendio accidental por un soldado romano, pero se quema el templo y la ciudad pues fue sitiada, incendiada. Momentos terribles, momentos de desolación que vivió el pueblo israelita, el pueblo judío. Lo que nos llama a nosotros la atención es que se le muestra un templo cuando ya no hay templo, porque Yohaná escribe el Apocalipsis en el año 90, 91 aproximadamente, después del año 80. Él escribe, él recibe la visión en Patmos. Él estaba exiliado, luego que intentaron matarlo, lo exiliaron en Patmos y ahí vio la visión. Y ahí se le está revelando esta visión. Ahora, a Ezequiel también se le muestra un templo. A Ezequiel se le mostró un templo. Cuando a Ezequiel se le muestra un templo cautivo en Babilonia, había caído también el templo por manos de el rey Nabucodonosor. Había caído el templo en manos de este rey babilónico. ¿Y qué ocurre ahí? Que a Ezequiel se le muestra un templo, pero nosotros vemos por toda la información que hay en Ezequiel que es un templo futuro. Porque cuando Nehemías, Esdras, Zorobabel reedifican el templo, no son ni las mismas medidas que se le muestra a Ezequiel, y tampoco la ordenanza del templo que se le dice a Ezequiel son las que se practican en ese templo. Tampoco, porque a Ezequiel se le da nuevas instrucciones para el templo, nuevas ordenanzas para el templo, y eso no se practicó en este templo del que conoció Juan, el templo que en el tiempo de Yeshua. Eso no se venía practicando, lo que se le dijo a Ezequiel. Leamos la visión de Ezequiel, también es bastante extensa. Vamos a leer un extracto nomás, porque si no se nos va a llevar mucho tiempo en la lectura. Pues es importante sí que cada uno de nosotros leamos toda la información, todo el contexto que hay en la escritura. Eso es importante, hermano, tener los argumentos para poder entender. Entonces vamos al libro de Yesezquel, es el nombre real de este Neví, de este profeta. Yesezquel, Ezequiel, capítulo 40. Este libro está situado en el centro de la escritura, un poco más hacia la derecha de su escritura. Después de los Salmos, después de Isaías, Jeremías, viene Ezequiel, seguido de Lamentaciones de Jeremías. Ezequiel 40, versículo 1 dice: en el año 25 de nuestro exilio, al comienzo del año, en el día 10 del mes primero, 14 años después que había caído la ciudad de Jerusalén, en ese mismo día vino sobre mí la mano de Yahvé y me llevó allá en visiones de Elohim
me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, en la cual al lado sur había algo como una estructura de una ciudad. Verso 3, estamos en Ezequiel 40. Me llevó allá y vi ahí un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce, es decir, era brillante, refulgente. Tenía en su mano un cordel de lino y una vara de medir. Y estaba de pie junto a la puerta. Verso 4. Aquel hombre me dijo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y fija tu mente en todas las cosas que te mostraré, porque para que yo te las muestres se te ha traído aquí. Declara todo lo que te mostraré, porque para que yo te las muestres te he traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Verso 5. Vi que por fuera y alrededor del templo había un muro, y ya cuando Ezequiel vio esta visión no había el templo, ya había caído. Dice, estamos leyendo el versículo 5. Vi que por fuera y alrededor del templo había un muro. En la mano del hombre había una vara para medir, la cual tenía 6 codos, de un codo regular más un palmo menor. Aquí habla de una diferencia entre dos medidas. El codo es una medida de longitud, esa es la parte del antebrazo que luego utilizaban para medir. Pero acá dice que era el codo más un palmo. Es decir, si yo mido el codo, mido así. Pero acá dice un codo regular más un palmo, es decir, con la mano abierta. Es lo que yo entiendo. Lo que sí he leído en la historia es que en la Mesopotamia utilizaban un codo de alrededor de una medida de 48 centímetros o 49 centímetros. Pero en Egipto utilizaban un codo que era de 52 centímetros, o sea, una medida de codo más larga. Y posiblemente por la influencia que tuvo el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, posiblemente ellos utilizaban el codo egipcio. Es muy posible por la influencia que tenían, porque ellos aprendieron allá a utilizar esa medida de longitud. Posiblemente, por eso acá vemos en el versículo número 5 que habla de un codo regular más un palmo menor. Es decir, que habían dos tipos de codo, el codo regular y un palmo menor, o el codo completo, con la medida completa. Entonces midió, dice, el espesor de la estructura, la cual tenía una vara, y su altura, la cual era también de una vara. Bien, entonces a Ezequiel, si ustedes leen todos estos capítulos de Ezequiel, que son muy interesantes por cierto, ustedes se van a dar cuenta que se le muestra y se le da regulaciones de todo lo que, del servicio del templo, de la ordenanza de los sacerdotes, que solo los sacerdotes de linaje de Sadoc. ¿De dónde proviene Sadoc? Sadoc proviene de Fines, que en hebreo es Pinjas. Fines, aquel sacerdote, aquel levita que vengó a Elohim cuando otro israelita había tomado una mujer pagana para llevársela a su aposento. Se lo mató al transgresor y mató a la pagana. Entonces por eso el Eterno, al ver que tenía celo de lo de Elohim, que él vengó la transgresión, a él le dio el sacerdocio. Y de ahí es de donde desciende el sacerdote Sadoc. Y todos los que descendían de Sadoc, solo ellos, según el libro de Ezequiel, según la revelación que le dieron a Ezequiel, son los que van a servir en el templo. Esa práctica no se cumplió, hermanos. O sea, esas ordenanzas, esas regulaciones para el templo que se le mostró a Ezequiel, eso no se ha cumplido. Ese templo no se ha levantado, ese templo, esas regulaciones, todo lo que se le mostró a Ezequiel, nada de eso se ha cumplido, hermano. Y la repartición de la tierra que se le dice a Ezequiel, eso no es algo que aún se haya cumplido. Eso es para el futuro, eso es para el milenio, hermano. Eso estamos seguros. Bien. Entonces, acá ya vimos que tanto a Juan como a Ezequiel se habla de medidas, se habla de un templo. En ambos casos, cuando se le da la visión, no existen templos, pues los templos estaban derribados por los goyí, por los paganos, por los inmundos que habían entrado ¿a qué?
habían entrado a dañar el templo. Bien, entonces a Juan, como habíamos leído en el capítulo número 11, en el capítulo 11, en el versículo 1, como leímos al principio, decía que la parte de los Goim, ahí ustedes van a ver una foto de los Goim, una foto del templo donde salen los Goim. Primero vamos a leer el capítulo de Mateo. Mateo, en el libro de Mateo, vamos a ver a Yeshua, que Yeshua nos va a dar, digamos, la referencia para que nosotros podamos entender qué es lo que ocurre. Porque a Ezequiel se le mostró un templo que no es el que él conoció, el que fue derribado por Nabucodonosor cuando se llevaron cautivos, porque Ezequiel fue cautivo con el pueblo babilonio. Tampoco es el templo que cuando salió Nehemías, Esdras, Zorobabel, y Joshua y Mordechai, el tío de Esther, cuando salieron y reedificaron el templo. No es el mismo templo. A Yohanan se le muestra un templo que no es el que derribó Tito, tampoco, es otra cosa. Pero Yeshua nos va a dar la pauta, hermanos, nos va a decir qué es lo que ocurre realmente. ¿Por qué en estos tiempos, con mucha distancia, desde Ezequiel hasta Juan, por qué se le muestra a estos dos personajes un templo que no es ninguno de los templos que fueron edificados, ni que fueron derribados? No es el mismo. Entonces veamos lo que dice Yeshua en el libro de Mateo, capítulo número 24. Mateo 24, 14. Vamos a ir buscando argumentos porque si no se nos va a hacer difícil de comprender. Lo que sí nos queda claro es que tanto a Ezequiel como a Juan se le muestra templos, se le dice que mida, pero esos templos no corresponden a los templos que conoció Ezequiel, que fue derribado por Nabucodonosor, ni el templo que vio Yohanan, Juan, y que derribó Tito. No es lo mismo. Mateo 24, 14 dice: y esta buena nueva del reino, o las buenas noticias del reino, se proclamarán en toda la tierra habitada, dice, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. La buena noticia de que va una vez más a constituirse, a reedificarse el reino de Elohim, el reino que viene de los Shamayim, de los cielos. ¿Por qué de los cielos? Porque la ordenanza viene de Elohim, porque la voluntad de Elohim que está en los Shamayim, en los cielos. Por eso se le llama el reino de los cielos. No es porque la gente se va a ir a reinar al cielo. No es porque va a haber un reino en el cielo y que ahí vamos a habitar y que ahí va a estar el rey con nosotros en el tiempo de la profecía. No, sino que se dice reino de los cielos, el Malhut Shamayim, Malhut HaShamayim. ¿Por qué? Porque viene desde los cielos la ordenanza, la voluntad. Porque desde los cielos se dijo, se ordenó un reino para el pueblo caos de Elohim. Entonces, esa buena noticia dice que se va ¿a dónde? Se va a predicar, a pregonar, se va a informar, se va a dar testimonio a todas las naciones de que el reino de Elohim, el reino de Israel, una vez más va a conformarse. Se va a conformar el reino de Israel. Y en la tierra, hermanos, aquí en la tierra. Repito, Mateo 24, 14. Y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. No es el fin del mundo, por si acaso. No es el fin del mundo, sino el fin ¿de qué? De la prevaricación de la maldad. El fin de eso, el fin de una etapa del mal. Eso es lo que se va a acabar. Versículo número 15. Por eso, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, y aquí está la clave de lo que dice Yeshua. Porque hay una gran confusión con todo esto, pero ahora lo vamos a analizar, a desmenuzar, porque aquí está la clave. Yeshua dice que se va a pregonar el reino en todas las naciones. Miremos el orden cronológico, hermano. No podemos decir que Yeshua dijo una frase, pero que esa frase no era para ese tiempo, sino que lo que dijo después era para un tiempo pasado. No, hermano. Porque Yeshua estaba de acuerdo en lo que estaba hablando. Entonces, él dice, se va a proclamar
las buenas noticias del reino. ¿Sí? Orden cronológico, verso 15. Por eso cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, el que lea entienda. Aquí hay un detalle importante, en el lugar santo. Hoy en día muchos me dirán, pero es que Jerusalén ahora no es el lugar santo. No es el lugar santo. Entonces otros dicen, pero es que eso de lo que habla Daniel ya pasó con Antíoco Epífanes. Pero hermano, ese no es el orden cronológico de lo que habla, de lo que está hablando Yeshua. Yeshua dice que primero se va a proclamar, a dar testimonio de las buenas noticias de la conformación del reino. En la época de Antíoco Epífanes no se estaba proclamando la restauración del reino. No había quien lo haga, quien lo esté, digamos, anunciando. Porque a quien envió Yeshua a proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias del reino, lo que mal traducen como evangelio. ¿A quién, hermanos? A los 12 y a los 70 que le envió. A ellos les dijo, id y proclamad las buenas noticias del reino. Y cuando vayan digan, el reino del Malkut Hashamayim, el reino de los cielos, se ha acercado. ¿Sí recuerdan lo que han leído estos libros titulados los evangelios? Ese es el orden cronológico. Entonces acá Yeshua no me está hablando de lo que aconteció con Antíoco Epífanes cuando hizo la abominación, cuando mató un cerdo en el templo. No me está hablando de eso. Ese no es el orden cronológico y lo vamos a demostrar en Daniel. Ya vamos a leer Daniel y lo vamos a demostrar. Entonces, repito, vamos del versículo 15 de Mateo 24. Por eso cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, el que le entienda, verso 16, entonces los que estén en Jerusalén huyan a los montes, verso 17, el que esté en la azotea no baje a sacar algo de su casa, verso 18, el que esté en el campo no vuelva atrás a recoger un manto, verso 19, pobre de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, así que rueguen que su ida no sea en invierno ni en Shabbat, verso 21, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás, verso 22, y si no se abrevian o si no se acortan esos días, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos aquellos días se abreviarán. Mire el orden cronológico de lo que aconteció, porque aquí hay una gran confusión. Se ha dicho de todo, hermano, se ha escrito libros, se ha hecho estudios, se ha hecho, pero un dilema de todo esto. Ha habido muchas discusiones y peleas por esto. Miremos el orden cronológico de lo que habla Yeshua. Aquí habla de un evento catastrófico, de un evento que va a ser tan grande que creo nunca existió ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque un detalle importante de lo que dice Yeshua es que si esos días no se acortan, nadie se salvaría. Hermanos, en la Segunda Guerra Mundial no todo el mundo estuvo en peligro. No todo el mundo estuvo en peligro, porque si ustedes, si analizamos la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde se concentró la guerra? La guerra se concentró en Europa. Europa sí estuvo prácticamente toda en peligro, pero Suiza no. Fíjense ustedes qué detalle, ¿verdad? Suiza no pasó nada, como ahí estaban los gestores de esta guerra, entonces a Suiza no le acontecía nada, estaba en total calma, en total paz. En la parte sur de América tampoco hubo, digamos, hubieron ciertos conflictos, pero no hubo tampoco esa gran tensión. Por el contrario, muchos huían a la parte de América, así que no era todo el mundo el que estaba en el gran peligro. Y además, acá está diciendo que si no se acortaban los días, iba a sucumbir todo el mundo, o sea, nadie iba a poder salvarse. Y ese no era el propósito de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial fue orquestada. La Segunda Guerra Mundial tuvo propósitos. Y el propósito no era acabar con toda la humanidad. Ese no fue el propósito de la Segunda Guerra Mundial. Así que no es la Segunda Guerra Mundial, que podríamos nosotros catalogarlo como el evento más grande, cruel y sanguinario de todos los tiempos. Así que acá no está eso. Ese orden cronológico no se trata de eso.
Acá se trata de un evento, hermanos, que pone en peligro a la humanidad completa y que si no se acortan a causa de los escogidos, porque es, ya vamos a ver, que es a los que están destinados para la salvación, por ellos se van a cortar los días. Entonces, estamos hablando de otra cosa. No está hablando, cuando él nombra a Daniel, no está hablando de lo que aconteció con Antíoco Epífanes, hermano. Eso no está hablando, y lo podría discutir con cualquiera, hermano. No por arrogancia, sino porque tengo esa claridad. No está hablando del evento de Antíoco Epífanes, está hablando de un evento futuro, de algo que va a venir. Y lo vamos a tratar de entender ahora. Entonces veamos una foto de el patio de los gentiles, de lo que se le dice a Johanán, que ese patio no lo midas, le dice. Ese patio no lo midas. ¿Por qué? Acabamos de leer los primeros versos de Apocalipsis 11. Dice, el patio de los gentiles no lo midas porque ha sido entregado ¿a quién? A los goín. Ha sido entregado a los goín. Eso acabamos de leer hace un rato. ¿Para qué? Para que sean pisoteados por 42 meses. Ahí está el templo y está el patio de los goín. Eso era lo que conocía Johanán, ese templo fue el que conoció. Entonces le dice, no midas de un templo que se le muestra a él, que ya se estaba derribado, pero a él se le muestra un templo. Él le dice, no midas, en esa visión, el patio o el Beit Goim, el lugar de los Goim, porque ha sido entregado a los Goim y lo van a pisotear. Cuando se le dice esto a Johanán, ya no había el templo. Lo de Antíoco Epífanes ya había pasado. Así que ahí no es donde se va a hacer esa abominación. Ni está hablando de esa abominación Yeshua. Porque cuando Yeshua habla de lo de Daniel, ya había pasado lo de Antíoco Epífanes. Ya eso ya había acontecido mucho tiempo antes. Incluso pasó mucho tiempo antes, 60 años antes de que nazca Yeshua, aproximadamente, en la época de los macabeos. Eso ustedes lo pueden leer en la historia de los libros de los macabeos. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Johanán? Johanán está viendo un templo en el futuro, hermanos. Pero lo que sí es claro, que el templo que ve Johanán para el futuro va a ser, ¿qué va a ser, hermano? Va a ser intervenido por los Goim. El patio de ese templo va a ser pisoteado por los Goim. Va a haber una abominación en ese templo, en ese lugar. Es un templo para el futuro. Así que no tiene nada que ver con el pasado de Yeshua hacia atrás. Es un orden cronológico diferente. Es para el futuro. Ahora, como Yeshua habla de Daniel, entonces es necesario ir a Daniel, hermanos. ¿Para qué? Para que, por lo que dijo Yeshua con la referencia de Daniel, que muchos piensan que está hablando de algo que ya había acontecido, pero que ya le vamos a demostrar que no es así, que eso es para el futuro, algo que no ha pasado y algo que va a venir y que va a marcar un evento catastrófico, terrible. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 21. No sé si ya está en la pantalla, ya está ahí, ¿verdad? Daniel, vamos al capítulo número 9. A ver, aquí estamos, Daniel 9. Dice, Daniel 9, 21. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó, como a la hora del sacrificio del atardecer. Así, Daniel se acuerda el horario de los sacrificios. Recordemos que habían 3 oficios en el día. Entonces, acá Daniel, para más o menos orientarnos en qué horario, él vio esta visión. Dice que en el sacrificio del atardecer vio la visión. Dice, repito, Daniel 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en la visión al principio, voló rápidamente y me tocó,
como a la hora del sacrificio del atardecer. Verso 22, estamos en Daniel 9. Me hizo comprender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Verso 23. Al principio de tu ruego salió la palabra, y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Por tanto, busca en la palabra y considera la visión. Verso 24. 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu santa ciudad, para acabar con la transgresión, para poner fin al pecado. Vayan poniendo atención. Para acabar con la transgresión, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir. La Reina Valera creo que dice al santo de los santos, dice la Reina Valera. Pero nosotros vamos a darnos cuenta que es el lugar santo. Para ungir el lugar santo. Bien. Aquí vamos a ver una foto del diccionario Strong, porque nos habla que está destinado para el pueblo 70 semanas, dice. En hebreo, Sheva o Sheva es 7, Shevaim, que es el plural, y M es para el plural masculino. Shevaim es 70, y sigue la palabra Shebúa. O sea, aquí ustedes ven la palabra Shebúa. Entonces sería Shevaim Shebúa, 70 semanas, se podría traducir literalmente. Pero hermanos, Shebúa en el concepto hebreo puede ser, es un periodo de tiempo de 7. Puede ser 7 días, 7 meses, 7 años, periodo de años. O sea, Shebúa, por eso en hebreo nosotros tenemos que tener el entendimiento claro de los conceptos para poder entender de qué se está hablando. Si nosotros leemos solamente la traducción, por eso el problema de las traducciones. La traducción, hermano, nos ayuda muy poco. Para entender realmente nos ayuda poco. Por eso es necesario ir al menos, si no empezamos a leer los textos hebreos, al menos utilizar herramientas que nos ayuden a verificar las palabras que se utilizan, como el diccionario Strong, el diccionario Vine. Hay un programa que se llama Is Word, la espada. Ahí la Blue Letter Bible, la Biblia azul, lexicon, esa también. Todas esas herramientas les van a ayudar a identificar las palabras. Entonces, son periodos de 7, hermanos. Porque si hablamos de 70 semanas, pues no concuerda el tiempo. El tiempo de lo que se le está mostrando a Daniel no concordaría si son 70 semanas. Son 70 periodos de 7 años. Bien, ya vimos entonces el significado de la palabra hebrea Shebúa, para decir lo que traducen como semana. ¿Dónde se va a qué? ¿Qué va a pasar? Dice, 70 semanas están destinados para tu pueblo, para acabar con el pecado, con la transgresión, para traer justicia y para hacer la expiación del lugar santo. Que es importante, hermano, que se acabe el pecado, la transgresión, que venga la justicia y que se haga la purificación del lugar santo. Importante estos detalles. Acá vamos a ver una foto donde está la palabra hebrea Shebúa. La palabra hebrea Shebúa, ahí dice terminar la transgresión. Vemos el primer punto ahí en esa foto. Esta foto me ayuda, que la encontré en internet, por cierto. Dice terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, dice la Reina Valera. Pero es el lugar santísimo o el lugar santo. Más que el lugar santísimo, debería ser el lugar santo. Bien, aquí está la foto. Mire que aquí está cómo se escribe lugar santo en hebreo, para saber a qué se refiere. Vamos a las letras hebreas. Ahí está la Kaf, la Dalet y la Shin. Para eso suena, mire que solamente 3 letras y suena Kadosh. Y luego está la Kaf,
está la Dale, la Shin, la Yud y la Mem, para decir Kadoshim. Entonces, Kadosh, Kadoshim, se podría traducir lugar santo o lugar santísimo, o los santos de los santos. Pero ¿qué son las etapas, hermano? ¿Qué es lo importante? ¿De qué habla Daniel acá? Porque se le está mostrando, el ángel le dice, son 70 periodos de 7. 70 periodos de 7 años vienen a ser 490 años. Están destinados para tu pueblo, ¿para qué? Porque aquí le está diciendo, no es que se va a acabar el pueblo, por alguien dice, pero es que con la profecía de las 70 semanas Daniel se extinguió el pueblo, se acabó, se fulminó el pueblo, ya no existe más. Esa es la teoría de los adventistas, se acabó, ya no existe el templo. Por eso todo el que pasó por el adventismo, aunque salga supuestamente a las raíces hebreas, siempre va a pensar que el pueblo de Israel se acabó, que ahora es un pueblo espiritual que se levanta de la nada. Eso es falso, hermano. Porque es claro Daniel cuando dice 70 semanas están destinados, pero ¿para qué? No dice para extinguir al pueblo, dice para que se acabe el pecado, la transgresión, para que venga la justicia perdurable, para que se selle la visión y la profecía, y para ungir ¿a quién? Al lugar Kadosh, al Kadosh Kadoshim. Entonces, en ese sentido, vamos a recordar lo que ha ocurrido. No lo vamos a leer porque la verdad que mucha literatura nos va a extender el tiempo y de pronto se nos va a hacer un poco como cansado el programa. Vamos a recordar porque hemos leído. Cuando vino Yeshua, está profetizado en el libro de Isaías, en el libro de Zacarías, en el libro de Jeremías, que él iba a venir ¿a qué? Incluso el mismo Moshe en Deuteronomio habla de Mashiach, de su venida, y dice que él iba ¿a qué? El que iba a traer la palabra de Elohim para convertir los corazones y para acabar con la mala práctica de la Torah, para acabar con eso se llama de la iniquidad o del pecado, para que se acabe la prevaricación, que es la mala aplicación de la Torah o la no aplicación de la Torah. ¿Qué más? A traer justicia perdurable. Él en todo tiempo que enseñó, que predicó, que dio testimonio de que él era el hijo de Elohim, el enviado, él dio testimonio de justicia y él enseñó la justicia. Él enseñó que lo que estaba practicando el pueblo carecía de ahabá, de amor, y que no estaban en sedaká. No había justicia, hermano. No había justicia. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Que estaban practicando una Torah, pero carente de estos dos requisitos fundamentales que los indios desde el principio: la justicia y el amor. Y eso lo enseñó Yeshua. Entonces él trajo a través de su enseñanza, que dejó como testimonio a sus discípulos, a todo aquel que le creyó y que siguió pregonando sus palabras, dejó testimonio de justicia y de amor para vivir en Shalom. Eso lo sabemos todos. Entonces ahí vino lo que iba a ocurrir. Dice que eran las 70 semanas que estaban destinadas, desde que se le da la orden de la reedificación del templo hasta que se ha quitado el Mesías. Y aquí están todos los puntos que habíamos visto de quitar el pecado, porque a través de la predicación de Yeshua se regresa a la Torah plena de Elohim, no la de los hombres, sino la Torah plena de Elohim, a la que ya a la Torah de los hombres, que carecía de justicia y de amor, sino que regresamos, hacemos Teshuvah, ¿a qué? A la Torah de Elohim, que es llena de Javá, llena de amor y llena de Sedaká, de justicia. Entonces se cumplió lo que dice Daniel para ese tiempo. Luego es quitado el Mesías, Mashiach es quitado. Se cumple lo que le dice, no de la exterminación del pueblo, sino de esas 70 semanas, de lo que tenía que acontecer en todo ese tiempo. Entonces sigamos con la lectura de Daniel. Sigamos con la lectura de Daniel. O tenemos otra foto, creo. Sí, tenemos otra foto.
Otra foto importante para demostrar algo, porque se nos está quedando algo, hermano. Se nos está quedando, ¿sabe qué es? La purificación del lugar, del Kadosh Kadoshim, del lugar santo, o del lugar santísimo. Se nos está quedando ese pequeño detalle. Ahora mire esa foto. Yeshua fue muerto en Pesach. A veces me cuesta un poco pronunciar. Estoy en eso, tratar de aprender a pronunciar bien el hebreo. Yeshua fue muerto en Pesach. De Yeshua a la muerte de Esteban, vamos a tomar como referente a Esteban porque es importante acá. Para que se cumpla la profecía de Daniel de las 70 semanas, es importante Esteban, hermano. La muerte de Esteban. No porque sea la muerte de Esteban la que hace la expiación del lugar Kadosh, donde él estaba. ¿Él estaba dónde, hermano? Él estaba en los atrios, en las cercanías del templo. Ahí era donde él estaba hablando con el pueblo. Ahí era donde él le daba testimonio de que el que murió Yeshua era el hijo de Elohim, el enviado. Y él hizo una gran exposición desde Bereshit hasta los profetas y todo lo que es el testimonio de Yeshua. Él le dio una gran enseñanza en los alrededores del templo. Esteban es un referente de lo que ocurrió, de que se cumpla la profecía de Daniel, de lo que es el ungimiento del lugar santo, o de la expiación del lugar santo por la transgresión del pueblo, hermano. Porque aquí todo tiene que ver con el pueblo, de la transgresión del pueblo. Recordemos que Yeshua, cuando murió en el madero, dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, tenía que haber expiación. Tenía que haber la expiación. Y la expiación se hace en el día de Yom Kippur. Pero Yeshua murió en Pesach. Si murió en Pesach, no podía hacer la expiación, hermano. Porque en Pesach no se hace la expiación. Tenía que ser ¿cuándo? Tenía que ser en Yom Kippur. Y recordemos que el ritual de lavamiento, la vaquilla roja, del lugar Kadosh, tenía que ser en Yom Kippur. Eso es importante que hay que saber. Entonces, vayamos de nuevo. Yeshua murió en Pesach. Y Esteban, y eso hay referencia, están los historiadores, Flavio Josefo, importantísimo, pero también tenemos historiadores modernos que tienen, hermanos, buenos estudios de la historia del pueblo. Por ejemplo, Mario Sabán. Mario Sabán es un judío ortodoxo, pero hermanos, créanme que tiene una información muy buena. Tiene un buen estudio histórico, fenomenal, que sirve mucho. Mario Sabán, por ejemplo, él dice que Yeshua murió en el año 33 y Esteban en el año 36. Es decir, que entre Yeshua y Esteban hay 3 años de separación. 3 años de separación. Entonces, Esteban murió en la fiesta de Yom Kippur. Esteban murió en la fiesta de Yom Kippur. Por eso es la referencia del cumplimiento de la profecía de Daniel, de que se unge el lugar santo, del Kadosh Kadoshim. Hay otro historiador, Maxwell, si mal no recuerdo su nombre, sí, Melvin Maxwell. Él dice que Yeshua murió en el año 31 y Esteban en el 34, pero los dos coinciden en algo, aunque los tiempos varían, porque pues imagínense tomar la referencia del conteo del tiempo del nacimiento y la muerte de Yeshua, ahí hay una diferencia, pero en lo que sí coinciden los dos es que ambos dicen que hay 3 años de separación de la muerte de Esteban a la muerte de Yeshua. Que Yeshua todos sabemos que murió en Pesach y Esteban murió en Yom Kippur. Y lo importante y la referencia a Esteban, de la muerte de Esteban, cuando lo apedrearon, porque él le dio testimonio al pueblo de que el que mataron ese era el hijo de Elohim. Entonces, antes de apedrearlo, instantes antes de apedrearlo, o cuando lo estaban apedreando ya,
era cuando lo estaban viendo, cuando él ya estaba en una etapa de letargo, de agonía, que dijo: veo el cielo abierto, veo los Shamayim abiertos. ¿Y él a quién vio? Vio a Elohim. Él dijo: veo a Yahvé. Y a su diestra a Yeshua el Mashiach. En el día de Yom Kippur, hermano, en la fiesta de Yom Kippur, él estaba a la diestra. Si usted lee las referencias de Levítico, cuando se le da al sumo sacerdote la ordenanza de la expiación, usted va a ver que se pone a la diestra. Que se pone a la diestra. Y Esteban vio a Elohim y vio a Yeshua. Dice: a la diestra de Elohim. En el día en el que se tenía que ungir, o que se tenía que hacer la expiación. Entonces, esa es una referencia, hermano, que nos ayuda a entender que se cumplió la semana 70 de Daniel y el pueblo no se exterminó. En ese día no se exterminó el pueblo. Así que ahí está la referencia. No se exterminó el pueblo, ni Tito exterminó el pueblo. Tito no exterminó el pueblo. Lo que hizo Tito fue derribar, se incendió, por cierto, con fuego. Ahí no hicieron no hubo ninguna abominación, no pasó nada dentro del templo, algo extraño que haya hecho algún goín. Eso no fue lo que ocurrió en tiempos de Tito, sino que estaban los sacerdotes celosos, porque esa es otra parte histórica muy hermosa que cuenta Flavio Josefo, que sería bueno leerla. Flavio Josefo dice que hubo, gente, si usted lee el libro de Daniel, dice que este referente, como era Tito, hace pactos con los del pacto santo, y que los convenció y que los trajo a él. Y eso ocurrió porque en los escritos de Tito, en las historias de Tito, él cuenta que hubieron sacerdotes que se vendieron, pero hubo un grupo de sacerdotes muy celosos que incluso murieron incendiados en el templo, porque ellos estaban celosos, ellos no iban a salir del templo. Y entonces un soldado lleno de ira, cuenta Flavio Josefo, un soldado lleno de ira incendió el templo con una antorcha. ¿Por qué? Porque los sacerdotes levitas no querían salir del templo cuando les pedían que salgan y que desalojen el templo. Ellos prefirieron morir y no salieron, celosos del templo y celosos de su Elohim. No permitieron que hagan ningún acto bochornoso, ningún goín que pisotee los atrios santos del templo. No lo permitió este grupo de sacerdotes. Entonces ellos murieron y ahí se incendió. Ahí no hubo ninguna abominación. Entonces la historia es importantísimo tenerla muy clara para poder comprender todas estas cosas, hermano. Hay por ahí personas que dicen: no, pero es que si eso no dice aquí en la Biblia que yo tengo, entonces eso no me sirve. Pero eso es un error, hermano. Es un error, ¿por qué? Porque la parte histórica debemos conocerla, hermano. No puede ser que un pastor quiera enseñar algo que desconoce. No conoce el idioma, no conoce el hebraísmo que tiene el idioma, la forma de expresiones que tiene el idioma. No conoce los midrash, la forma de cómo se enseña en el concepto hebreo. No conoce la literatura del pueblo, que es importante, su historia, es importantísimo para poder enseñar. No se sabe eso. Entonces no pueden enseñar. No pueden, no están preparados para enseñar. Y estas cosas ocurrieron. Toda esta historia ocurrió. Ahora, con relación a lo que ocurrió en el templo, les decía, un grupo de sacerdotes se aferraron y no permitieron que nada ocurra. Lo incendiaron al templo, sí, el templo se incendió, el templo fue caído, la ciudad fue en llamas. La ciudad fue en llamas, eso sí ocurrió. Pero lo que les estoy diciendo es que no tiene nada que ver lo que dice Yeshua, que habla de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, porque el profeta Daniel habla de un hecho para el futuro, para después de lo que pasó con Tito, para mucho después, y ya lo vamos a ver. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 25.
Daniel 9:25. Daniel 9:25 dice, esto hay que leerlo completo, hermano. Yo lo traje segmentado porque se nos iba a llevar, son 3 capítulos de lectura y se nos va a volver hasta aburrido el tema si nos ponemos a leer 3 capítulos. Pero yo les voy narrando y ustedes sí pueden luego ir a leer porque la información es muy bella. Y ya con lo que les voy a ir explicando, ustedes la van a entender muy bien lo que dice Daniel. Eso espero, hermano. No es que yo soy la revelación plena. No, pero yo creo que en algo que voy entendiendo les puedo ayudar a que ustedes entiendan. No me vayan a interpretar pensando que mi palabra es lo máximo, no. Es lo que voy entendiendo, les voy explicando y de pronto ustedes si entienden algo más, pues me ayudan a que yo también comprenda lo que no entiendo. Daniel 9:25. Conoce pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta Mashiach Negib, hasta Mashiach príncipe o hasta Mashiach gobernante. El Mashiach Negib, cuando ustedes vean Mashiach Negib, ese es un gobernante. Sí, el Mashiach que viene a gobernar. Daniel 9:25. Conoce pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta Mashiach Negib, hasta el Mesías príncipe, el ungido gobernante, habrá 7 semanas y 72 semanas. Ese es el tiempo. Ya les dije cómo se cuenta en hebreo. Son periodos de 7. 70 periodos de 7. Cuando dice Shebayim, Shebúa, son 70 periodos de 7 años. En este caso 140 años. 149 años. Sí. No, 490 años serían 70 semanas multiplicadas por 7. 7 por 7, 49. 49. Serían 490 años, porque son periodos de 7 años. Son 70 periodos de 7 años. Entonces, repito, habrá 7 semanas y 72 semanas. Habrá 7 semanas y habrá 72 semanas. Son 2 periodos, ¿verdad? Y se volverá a edificar con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas será quitado el Mashiach, el ungido, y no quedará nada de él. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí está Tito. Después de los acontecimientos, recordemos, le repito de nuevo lo que decía antes Daniel. Cuando le dijo el ángel, te voy a contar lo que va a pasar con tu pueblo. En 7 periodos de 7 años, ¿qué va a pasar con tu pueblo? Dice que se va a acabar la transgresión, se va a acabar la iniquidad, va a venir la justicia perdurable, se va a acabar la visión y la profecía y se va a ungir el lugar santo. ¿Por qué era necesario que se unja el lugar santo? Porque recordemos que fue transgredido, que se hizo una abominación. Era necesario que sea ungido. Todo lo acontecido era necesario que sea ungido. Murió Yeshua. Y era necesario, hermanos, que haya expiación. Entonces, acá en esta otra parte de la visión de Daniel, se le dice, después, en el versículo 26 de Daniel 9, después de las 72 semanas será quitado el Mesías, Mashiach, el ungido, y no quedará nada de él. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió. Tito vino, invadió, ya más o menos le da un recuento histórico. Tito encontró una gran resistencia del pueblo judío, sobre todo de los sacerdotes, hermanos, porque eran los sacerdotes fieles los que luchaban con el pueblo judío para que no caiga en manos del opresor, para que no caiga en manos de los goim, de los incircuncisos, de los inmundos. Pero esto ya estaba destinado por el Eterno, y cuando está destinado por el Eterno, hermano, no hay nada que hacer. Resistieron valerosamente, ofrecieron su vida por su templo, por su ciudad, por su lugar santo, pero cayeron. No murieron todos, porque muchos se fueron a refugiar. ¿A dónde, hermanos? Lean
los libros de Flavio Josefo. Es importante esa historia. Se fueron a refugiar a... ¿de dónde era Pedro? Ya se me olvidó. Bueno. Entonces ellos se fueron a Galilea, se refugiaron a Galilea, levitas, judíos y todo el pueblo que estaba en Galilea, unánime, los defendieron, los ayudaron, los refugiaron y les dieron albergue. Y ahí, desde ahí, ellos hacían su resistencia. Pero Tito entró a Judea, entró a Judá, y se tomó la ciudad, la sitió. ¿Qué aconteció ahí? Lo que dijo Yeshua, que iba a haber cosas. Yeshua dijo que se iba a caer el templo, porque el orden cronológico él ya lo venía diciendo. Dijo iba a quedar desolada la ciudad. Expatriaron a todos los judíos. Y fue entonces cuando Tito preguntó: ¿a quién más odian los judíos? ¿O quién odia a los judíos? ¿O con quién más tiene problemas los judíos? Con los filisteos. Entonces se va a llamar Filistea. Lo hizo solo por odio, lo hizo solo por ser pues un hombre odiador del pueblo judío. Por eso le puso Filistea y luego lo tradujeron a Palestina. No es que se llamaba siempre Palestina, como dicen hoy en día, no. Le puso Tito por odio racial. Le puso Tito Filistea. ¿Y esto es por qué? Porque estaban peleando dos simientes. La simiente de Elohim con la simiente de la serpiente, eso era todo. Y querían la ocupación de la sede del reino del mundo. Porque la sede del reino del mundo es Jerusalén, hermanos. Jerusalén es la matriz del mundo. Es la sede del reino del mundo. Porque el mundo es el reino de Elohim. Entonces, hermanos, acá lo que dice en Daniel, eso se cumplió. Clarito, versículo 26 de Daniel 9. Después de las 72 semanas será quitado el Mashiach, el ungido, y no quedará nada de él. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Tito dice: con cataclismo será su fin. Con cataclismo fue el fin. Dice: hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Así ocurrió, hubo desolación, no quedó nadie. Yeshua profetizó eso y se cumplió. Yeshua también profetizó: no va a quedar nadie en la ciudad. Y no me van a ver hasta que digan Baruch Beshe, bendito el que viene. A ver, Baruch Beshe Elohim, bendito el que viene en el nombre de Dios, traduce la Reina Valera, ¿verdad? Hasta ese día no me van a ver, dijo Yeshua en Mateo 23, al final 23 y el 24. Entonces, verso 27 de Daniel 9. Por una semana él confirmará un pacto, lo que yo les venía diciendo, lo que dijo, lo que narra en su historia Flavio Josefo. Por una semana él confirmará una alianza o un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Porque asimismo, como Tito fue un gran tiempo de la guerra que resistió el pueblo, y Tito mandaba cartas, hermanos, a los sacerdotes para que sean aliados de él, y que les iba a tratar bien, y que les iba a dar privilegios, pero que ya no hagan sacrificio en el templo, que cese el sacrificio, que cese la Torá, que cese todo. Eso le decía, y eso lo está diciendo acá, y usted lee Flavio Josefo, y Flavio Josefo cuenta que eso fue verdad. Que este general Tito mandaba emisarios para hablar con los sacerdotes para que ellos hagan un pacto con él. Pero hubo un grupo de sacerdotes que no, hermano. Ellos jamás iban a permitir que cese el sacrificio, que se entregue la voluntad de Elohim a los goim, a los inmundos. No, ellos decidieron morir incendiados en el templo, porque eso fue lo que sucedió. Fueron incendiados en el templo por la ira de un soldado que arrojó una antorcha y quemó el templo. Entonces, esto que usted ve aquí, esto ocurrió y está narrado en las historias de Flavio Josefo, real. Eso ocurrió. Entonces, no es lo mismo de lo que luego se habla cronológicamente en la profecía de Yeshua. Es otra cosa. Ahí van a ver una foto del incendio del templo
Eso es una ilustración, no había cámaras para tomar ese día esa foto, pero es una pintura, una ilustración de lo que posiblemente ocurrió en ese evento de cuando se incendió el templo y se le prendió fuego a la ciudad. Eso más o menos lo que ocurrió. Fue una guerra que no fue una guerra muy corta, hermano, fue una guerra bastante larga, porque Tito tuvo una gran resistencia, no podía contra el pueblo judío, hermano. No podía contra el pueblo judío. De hecho, tuvo que pedir ayuda a sus aliados, que ahí tenían mucho que ver Moab, tuvo mucho que ver Edom, para que puedan derrotar a los judíos, que eran unos bravos guerreros. Esos sí eran unos bravos guerreros, los judíos, con los levitas, defendiendo a su templo, defendiendo su lugar santo y defendiendo la Torá, porque así es como hay que defender la Torá, férreamente. Bien, ahora vayamos a Daniel, capítulo número 10. Daniel, capítulo número 10. Mire, la visión es importante, el orden cronológico, hermano, porque si no se nos hace un champú. Yo por ahí escuché a alguien que ha hecho muchos estudios referentes. No voy a decirle el nombre porque la verdad yo no quiero pelear con nadie. Y yo no vengo aquí a pelear, yo no vengo a discutir con nadie. Yo vengo a decirle lo que entiendo y espero que sea lo que el Eterno me quiere mostrar. Espero que no sea ideas mías. Eso es lo que yo anhelo, es lo que yo le pido al Eterno, que me muestre para poder enseñar lo correcto, la verdad. Ese es el anhelo de mi corazón. Pero hay grandes estudios y seguidores de esta teoría, y yo leí, porque ellos dicen que el pueblo de Israel se extinguió, lo mismo que dice el adventismo, se extinguió con las 70 semanas de Daniel, con esa profecía de Daniel 9. Y como los acontecimientos de Ezequiel no cuadran, yo pues una vez leí y escuché también, por cierto, por ahí en un debate que tuve con esta persona, algo que no concuerda con Ezequiel. Entonces él decía, no, pero es que lo que pasa es que los versos, digamos, cuando los recopilaron, los pusieron de una forma en la que pues una cosa sucede antes de la otra. No, hermanos, eso no, porque les voy a decir que los escritos, los manuscritos de los profetas, de los Nebim, eso no estaba separado por capítulos ni por versos, era de corrido. Todo estaba de corrido y todo tiene una secuencia cronológica. Y su ubicación es cronológica, hermano. Las cartas y los escritos van en una orden cronológica. Por ejemplo, veamos, Daniel, aquí Daniel 10 dice, en el tercer año de Corec, aquí está en arameo, en el tercer año de Corec, este es Ciro, lo que traducen como el rey Ciro. Ciro, por ejemplo, usted lo ve en la historia universal, ahí está el rey Ciro. En el año tercero del reinado de Ciro, si ustedes leen el capítulo 11, ustedes van a ver que el ángel Gabriel le cuenta a Daniel que en el año primero, o cuando recién Ciro conquistó, dice, yo le ayudé, dice Daniel. El ángel Daniel ayudó a Ciro. Recordemos que Ciro dice en el libro de Jeremías que es un ungido por Elohim. De hecho dice, Ciro mi siervo. Entonces, como era un hombre destinado para hacer una labor que Elohim lo tenía, entonces el ángel Gabriel le cuenta a Daniel en el capítulo número 11 que él lo ayudó a Ciro. No sé si se han dado cuenta de eso, pero algo bonito, hermoso, que cuando el Eterno tiene destinado a alguien, lo cuida y manda a sus ángeles para que lo ayuden, para que cumpla su función. Eso ocurrió. Y la visión que vio Daniel fue en el primer año del gobierno de Ciro, en el primer año, la visión que acabamos de ver de las 70 semanas. ¿Por qué a Daniel viene el ángel a contarle lo que va a pasar sobre el pueblo, sobre la edificación del templo, sobre la muerte de Mashiach y sobre traer justicia a través de la predicación de Yeshua y de espiar el lugar santo o ungir el lugar santo? Porque Daniel había leído los escritos del profeta Jeremías y se dio cuenta que solo 70 años era de cautiverio.
Y como eran 70 años de cautiverio que ya se habían cumplido, Daniel empezó a orar, a clamar, a derramar toda su angustia y a pedir perdón por las transgresiones de su pueblo y por sus propias transgresiones, para que el Eterno cumpla lo que habló por boca del profeta Jeremías. Y cuando él estaba terminando de orar, vino el ángel y le dijo: tus palabras fueron oídas en el cielo, y por eso he venido, para que tú entiendas lo que va a pasar. Y a él se le muestra lo que va a acontecer. Entonces, lo que acabamos de ver, ya eso se cumplió, está cumplido, está demostrado, cumplido, hasta en los libros históricos, cumplido. Murió Yeshua, se reedificó, primero se reedificó el templo, porque dice desde que salió la orden para reedificar el templo, hasta que venga Yeshua va a pasar este tiempo. Luego dice va a venir, se va a acabar la iniquidad, se va a acabar la transgresión, la prevaricación, va a venir justicia perdurable, se va a sellar la visión de la profecía y se va a ungir el lugar Kados, el Kados Kadoshim, el lugar Kados, el lugar santo. Eso ya se cumplió. Esa visión la vio en el primer año del gobierno de Darío, en el primer año. Si ustedes leen el principio del capítulo 9, ustedes van a ver. Y en el primer año del gobierno de Darío yo vi la visión. Por eso es importante leer con detenimiento, porque ya hay un orden cronológico. Ahora aquí, Daniel 10, dice, en el tercer año, o sea, después de un tiempo, no es la misma visión, es otra visión, y la ve en el año tercero del gobierno de Ciro. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, se le reveló palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era veredicta o verdadera, y el conflicto grande. El conflicto que él tenía era grande, hermano. Comprendiendo la palabra y tuvo entendimiento en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve de duelo durante 3 semanas. Es decir, estaba él afligido. No comí manjares delicados, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite, hasta que se cumplieran 3 semanas. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Entonces alcé mis ojos y miré, y vi un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con oro y ufaz. Entonces vio un ángel, vio a un ser resplandeciente. En el versículo 14, saltémonos al versículo 14, no vamos a leer mucho, se nos va el tiempo. El versículo 14 dice, ese ángel que lo vio le dice, Daniel 10:14, he venido pues para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días. Esto es importante, hermano. Miren que es otra visión, no es lo mismo. Es otra visión porque ocurre luego, no el mismo año, luego en el año tercero. No sé si me están comprendiendo, que es otra visión, es otra cosa. Entonces dice, he venido pues para hacerte entender lo que va a acontecer con tu pueblo en los últimos días. Entonces, la primera visión decía que iban a reedificar el templo cuando salían de Babilonia, que iba a venir el Mesías, que él iba a traer justicia, que ya se iba a acabar el pecado. ¿Por qué se acaba el pecado? Porque Yeshua enseñó a guardar la Torah correctamente. Se acaba el pecado, se acaba la transgresión. Entonces dice, y luego va a ser quitado el Mesías o el Mesías, y va a ungirse el Kados Kadoshim, el lugar santo. Ya vimos que posiblemente, podría ser que me equivoque, pero está el estudio, está más o menos cercano a que cuando Esteban murió, que era un día de expiación, se ungió el lugar santo, porque él vio que estaba Yeshua a la diestra de Elohim, y coincide con la ordenanza que se le da al sacerdote para el día de expiación, que lo hace desde la diestra. Ahora después, otra visión, en el año tercero, porque no es la misma visión, dice, ahora te voy a revelar lo que le va a pasar a tu pueblo, pero ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo? En los últimos días. No ahí, sino en los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días, hermano? Los últimos días para que se acabe el tiempo de la transgresión, ya no del pueblo, porque la primera transgresión de la que estaba hablando era la transgresión que tenía el pueblo porque estaba guardando una Torah sin los elementos
que Elohim dejó para la Torá. O sea, había iniquidad, había prevaricación de la Torá. Pero acá le habla de los últimos días, de cuando va a venir la ira de Elohim para la tierra, hermanos, para la perversidad de Hasatán. Eso es otra cosa, es otro evento. Repito, Daniel 10:14. He venido pues para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días. Otra cosa, otro evento. Porque la visión es aún para días, o sea, para mucho tiempo. Esta es una forma de midrash de hablar, es una forma que no es entendible literalmente, porque el concepto hebreo nos lleva a otra cosa, a lejano tiempo. Ahora vamos al capítulo número 11, hermano, para ir adelantando, porque luego se nos va el tiempo. Daniel 11:32. Luego de esto, el ángel le cuenta de todos los reyes que existieron, hermano. Si usted póngase a leer con detenimiento, usted va a ver que le cuenta de los reyes, que hay una cantidad de reyes en un lugar, y después el uno se levanta contra el otro, y bueno, y así todo lo que ha sucedido a través de todos los reyes, desde el tiempo después de Yeshua. Después de la primera visión que ya le contó, le sigue contando, es decir, como que le narra la segunda parte de la película, lo que va a pasar. Entonces le cuenta de todos los reyes, de todos los eventos, de la guerra, de todo lo que aconteció. Y llegamos aquí al verso 32 del capítulo 11, dice, con lisonjas, aquí hay una persona, un gobernante, un rey poderoso, ya para este tiempo de acá, del segmento de esta visión cronológicamente, en el versículo 11 de Daniel, el versículo 32 de Daniel 11 dice, con lisonjas hará pecar a los que violan la alianza. Con lisonjas hará pecar, es decir, con palabras de sutileza, con palabras hermosas, con palabras convencedoras. Dice que va a hacer pecar a los que violan el pacto. Aquí está hablando de personas que tienen relación con la Torá. Van a transar, van a hacer convenios. Y los que deben de guardar la Torá, el pacto, dice que ellos van a pecar, van a transar con este personaje. Repito, Daniel 11:32. Con lisonjas hará pecar a los que violan la alianza o el pacto. Pero el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. Verso 32. Los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo por algunos días. Eso le va a pasar a los que guarden la Torá y se aferren a la Torá y le sigan enseñando al pueblo a permanecer en la Torá. Eso va a acontecer, porque claro, van a tener que ir contra los maestros, contra los sabios, contra ellos. ¿Por qué? Porque fíjense que dice que mata al pastor y las ovejas se dispersan. Eso es lo que va a ocurrir. Versículo 34. Y cuando caigan, serán ayudados con poca ayuda. Siempre la ayuda del Eterno, hermano. Por eso no desfallecemos. No importa lo que ocurra, pero ahí vamos firmes, porque siempre tenemos la ayuda del Eterno. Versículo 34. Cuando caigan, serán ayudados con poca ayuda, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Verso 35. Algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo señalado, porque aún hay plazo para esto. Verso 36. El rey hará su voluntad. Aquí está hablando del rey, de este rey que va a levantarse contra el pueblo santo. El rey hará su voluntad, se engreirá o se sobreexaltará él a sí mismo, y se engrandecerá sobre toda deidad, sobre todos los dioses. Y él se va a creer un Dios poderoso. Dice, contra el Elohim supremo, es decir, contra el Elohim nuestro, el Elohim creador del cielo y de la tierra, contra el Elohim, contra Yahvé. Dice, hablará cosas sorprendentes, tendrá éxito hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Va a ser un hombre de éxito, lo va a escuchar todo el mundo. Solo los que estemos férreos, los
que estemos férreos en la ordenanza del Eterno. Estamos en Daniel 11:32. Daniel 11:32 es lo que estamos leyendo ahora. Entonces, los que dice que va a tener éxito, repito, en Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad, se engreirá y se engrandecerá sobre toda deidad, sobre todo Dios, contra el Elohim supremo. Este es el Shaddai, el Elohim de Israel, el único. Hablará cosas sorprendentes. Tendrá éxito hasta que sea consumada la ira, hasta que venga la ira de Elohim. Un tiempo, este gobernante, este anti-Mashiach, va a tener éxito, hermano. Va a tener éxito porque va a hacer guerra, se le va a permitir que haga guerra contra los santos y nos va a vencer por un tiempo, pero vamos a recibir la ayuda para no ser destruidos. Dice, y el rey hará su voluntad, se engreirá y se engrandecerá sobre toda deidad, sobre todo Dios, contra el Elohim supremo hablará cosas sorprendentes y tendrá éxito hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Nadie se va a salvar de eso. Vamos al capítulo 12 de Daniel, hermano. Mire cuántos capítulos, si hubiéramos leído todos los versos, todavía estaríamos ni a la mitad. Daniel 12:1. Capítulo 12 de Daniel. Luego ustedes pueden ir detenidamente leyendo. Daniel 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Este es el ángel que venía hablando entre Daniel y Gabriel. Gabriel era el ángel que hablaba con Daniel. Y le narra, acá le está narrando, mire que está haciendo una narración Gabriel. Le dice en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia, como nunca la hubo desde que existen las naciones hasta entonces. No es nada de lo que ha acontecido, hermano. Miremos la cronología. Daniel ya habló de lo que pasó con Tito. Ya eso ya pasó. Ya olvidémonos de ese tema. Ya, eso es cerrado. Sigue acá. Y luego dice, en aquel tiempo se va a levantar Miguel. Ese es el ángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia. Aquí está la angustia en la que va a ser metido el pueblo. La angustia de Jacob, de la que hablan los profetas. Como nunca la hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos o inscritos en el libro. Por eso Yeshua le decía a sus discípulos, recordemos estas palabras, cuando los discípulos recibieron la orden de ir a liberar a la gente de espíritus inmundos y de sanar enfermedades, vinieron alegres, le decía, Adón, los espíritus se someten cuando nosotros invocamos tu nombre. En tu nombre los echamos y venían felices. ¿Y qué le respondió Yeshua? No se alegren por eso. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. De eso alegrémonos, hermano. De que si estamos aquí buscando la verdad de Elohim, buscando su Torah, aferrarnos a sus mandamientos, sus mitzvot, hacer lo correcto, a buscar la vida eterna, es porque estamos, y estoy seguro de eso, inscritos en ese libro. Por eso siempre, cuando oremos, siempre digámosle, hermano, Beshefer Haitubim, escríbeme en el libro de la vida. Siempre en su oración, hermano, escríbenos en el libro de la vida. Beshefer Haitubim, Beshefer Eulavi Yeshua, escríbenos en el libro de tu salvación. Siempre, hermanos, tenemos que estar orando de esa manera, férreamente. Bien, habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto no puede ser para el tiempo de Tito, no puede ser para la Segunda Guerra Mundial. No, hermanos. Por mucho que querramos nosotros desdibujar esto. No. ¿Por qué? Porque la resurrección está destinada para luego, hermanos, para la venida de Yeshua.
Para eso está destinada, para los tiempos finales está destinada la resurrección. Entonces esto no aconteció. El orden cronológico continúa y el pueblo está ahí y la salvación para el pueblo está ahí. El pueblo no está extinto. Esas son ideas totalmente descabelladas, hermano. El pueblo no está extinto. El pueblo está ahí. No es un pueblo que salió de la nada espiritualmente. Es el pueblo de Elohim. El pueblo que sale de los lomos de Abraham. Es el pueblo, hermano. Que si hay extranjeros que no se consideren del pueblo, pero que quieren guardar Torah, pues bueno, hermanos, igual los extranjeros que vivan conforme a la voluntad del Eterno, para ellos es la promesa. También hay promesa. En el libro de Ezequiel incluso se le ordena a Ezequiel, si mal no recuerdo el capítulo 44, se le ordena a Ezequiel, se le da la orden para que Ezequiel, digamos, escriba y quede como una ordenanza, que en la repartición de la tierra a los extranjeros se le dé una porción de tierra, a los extranjeros que habiten entre el pueblo, pero no a los que odien, hermano, porque va a ser terrible alguien que odie al pueblo del Eterno, que piense en que el pueblo está destruido, que ya no existe el pueblo y que quiere usurpar un lugar, digamos, haciendo un reemplazo, porque esa es la teoría del reemplazo, reemplazar al pueblo de Israel, de la que viene hablando toda la escritura, por un pueblo imaginario. Eso no tiene cabida en el pensamiento de Elohim. Así nos lo ha demostrado, hermano. Aquí vemos en esta visión futura de que ahí está el pueblo y que está siendo salvado por un ángel, el ángel que va a venir a salvar a los que están escritos o inscritos en el libro de la vida. Y ese libro lo hizo Elohim, hermano. Ahí no hay cómo hacer nada. El que quiera reemplazarlo imaginariamente en una doctrina, en un papel, en un libro, lo puede hacer. Pero en el libro de la vida, en el libro de Elohim, no lo puede hacer nadie, hermano. Entonces eso es descabellado. Versículo número 3. Estamos en Daniel 2, ¿verdad, hermano? Dígame. Acordémonos que siempre trastornará, sí, el sentido de la Torah y de todos los escritos que ha dejado nuestro Elohim, sí, el ángel caído. Correcto. Siempre estará desvirtuando. De hecho, el crear las religiones es para eso. Crear la Iglesia Católica fue para eso. Porque cambió la doctrina totalmente. A tal punto de que un cristiano lo que le metieron el pensamiento es que el pueblo judío mató a Jesús y entonces hay que odiar al pueblo judío. Eso lo ha venido alimentando todas las religiones, ¿no? Empezando por la Iglesia Católica, todas las religiones. Pero esto es algo incluso que viene desde antes de todos estos eventos del nacimiento de la Iglesia Católica, porque la simiente de Caín siempre ha sido opositora del pueblo de Israel, lo ha querido destruir. Vemos a Tito con qué vehemencia quería destruir al pueblo y su templo. Vemos a Antíoco Epífanes con qué vehemencia quería destruir. Vemos a muchos reyes de la antigüedad cómo querían destruir al pueblo de Israel. O sea, porque vienen de esa simiente, hermano. Pero es importante que nosotros entendamos, comprendamos y también nos resguardemos de toda aquella gente que nos dice que nosotros no estamos en la verdad y quieren vendernos la verdad de ellos. Sí, correcto, hermano, tenemos que ser férreos. Aquí está la palabra, y mientras la palabra esté aquí y la entendamos, porque el Rúa nos da el entendimiento, hermano, no podemos coger para otro lado. Entonces, lo que tenemos que orar para que en nosotros ocurra lo que el Eterno le decía a Josué: no te apartes de este libro, del libro de la Torah, lo que está escrito, hermano. No te apartes de este libro, ni a derecha ni a izquierda. No te apartes. No nos vamos a apartar de esto. Vamos a tratar de entender y a pedir al Ruach HaKodesh, a pedirle al Eterno que por medio del Ruach nosotros podamos entender su palabra para no desviarnos a nada, sino su palabra. A ver, Daniel 2:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia, como nunca ha habido desde que existen las naciones hasta este momento, hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Verso 3. Los entendidos resplandecerán, hermano. Qué hermoso. Los entendidos resplandecerán. Versículo 3, Daniel 12. Los entendidos resplandecerán,
como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas, por toda la eternidad. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro, y se aumentará el conocimiento. Y yo, Daniel, miré y vi a dos que estaban de pie, uno de este lado de la orilla del río, y el otro al otro lado de la orilla del río. Verso 6. Entonces le dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas cosas? De estas cosas sorprendentes. Verso 7. Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó la mano derecha a su mano izquierda, que alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempo y medio tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de las fuerzas del pueblo de los santos. Del pueblo santo. Miren, está hablando de tiempo, tiempo y medio tiempo. Esa es una forma, el Midrash nos muestra que es una forma hebraica de hablar. Que acá el mismo ángel le dice a Daniel de qué conteo de tiempo está hablando. Está hablando de 3 años y medio, 1290 días. 3 años y medio. Tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces, miren esto, pongamos atención a esto. Que el detalle está acá, en el versículo, al final del versículo número 7. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de las fuerzas del pueblo santo. ¿Cuál es el quebrantamiento de las fuerzas del pueblo santo? La angustia que está anunciada por los profetas, la angustia de Jacob. Es decir, que la angustia de Jacob son de 3 años y medio. O sea, la angustia plena, porque 7 años y medio va a ser el evento, 7 años va a ser el evento, pero 3 años y medio, tiempo y la mitad de un tiempo, que son 1290 días, eso va a ser el quebrantamiento, la angustia, lo más terrible que vamos a vivir, hermano. 3 años y medio. Dice, cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo, porque va a haber un momento como que nosotros vamos a ser destruidos. El pueblo se va a sentir nada, hermano. Solo la fe, solo la emuná de un pueblo fe reunido, creyente, que realmente crea que Elohim existe y que Yeshua va a venir a salvarnos. Solamente ese pueblo va a poder soportar, porque va a ser angustioso, va a ser duro, va a ser terrible, hermano. Miren que solamente acá en Ecuador, con un terremoto, una semana, hermanos, se sentía que ya no había esperanza, que todo se acababa. Eso sentimos todo, hermano. No te vamos a engañar. En un leve terremoto, porque la verdad es que, aunque hubo muertos, gran mortandad, fue algo leve para lo que va a ocurrir. Sin embargo, nuestras fuerzas flaquearon. Acá no creo que haya alguien que me diga, no, yo estuve fuerte, fortalecido en ese evento. No, hermano, porque somos seres humanos y el Eterno sabe hasta dónde podemos soportar. Y por eso dice que a causa de los escogidos se va a cortar los días. Entonces va a haber cosas terribles. Entonces el desfallecimiento del pueblo es el que marca el punto. Cuando veamos toda la angustia que nuestro pueblo va a vivir, sobre todo este evento, hermanos, valga la redundancia, todo este evento va a ocurrir en Jerusalén. Es la sede de los eventos. De pronto los que estemos por acá vamos a sufrir menos. No que no vamos a sufrir, pero menos. Posiblemente sea un lugar de sufrimiento menor. Pero nuestro pueblo, radicado cerca a Jerusalén, los que estén en Jerusalén, los que estén en Israel, en Estados Unidos, en Europa y en Medio Oriente, que también hay pueblos de los nuestros por ahí que están mezclados, en África, hermanos, va a ser terrible, va a ser terrible. Entonces, eso va a marcar el evento. Cuando veamos ese sufrimiento del pueblo, entonces vamos a poder
nosotros ya tener a la vista el tiempo y la mitad de un tiempo. Sigamos, versículo 8, estamos en Daniel 11, con esto terminamos. Daniel 12:8. Yo escuché, pero no entendí. Y dije, mi Adón o mi amo, ¿cuál será el final de estas cosas? Porque claro, le está diciendo cuándo va a empezar, pero quiere saber cuándo se termina. Yo me imagino la angustia. ¿Cómo se habrá sentido Daniel cuando le muestra eso? La flaqueza de su corazón, de sus rodillas. Ya me imagino, hermano, debe ser muy terrible. Yo escuché, pero no entendí, dice el versículo 8 de Daniel 12. Y dije, mi Adón o mi amo, ¿cuál será el final de estas cosas? Verso 9. Y él dijo, anda Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Verso 10. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de ellos entenderá. Pero los sabios sí entenderán. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio regular hasta la abominación desoladora, ahora 1290 días. Ahora, aquí muchos me dirán, a ver, pero ¿cuál sacrificio regular? Si no hay templo. Porque para que haya un sacrificio regular, hermanos, tiene que haber templo. Sin templo no hay sacrificio regular. Y está marcando cronológicamente el evento de lo que ya vimos. Esto es una cronología ordenada. Daniel le pregunta, ya le dijo lo que va a pasar, el tiempo que va a pasar, que va a haber angustia, que le está hablando de la resurrección, de los que van a ser destinados a vida eterna. Eso es para el tiempo de la venida de Yeshua, eso lo sabemos. Para el tiempo del fin de esta era de maldad y perversión, para que venga la era del Shalom, el milenio de Shalom, de Elohim, con la bendición de tener un gobernante, un Mashiach, un ungido del Eterno que nos dé Shalom, que vivamos en tranquilidad. Pero acá le dice, cuando él le pregunta, Daniel le pregunta, pero quiero saber el tiempo. ¿Cuándo? Eso séllalo. Pero le da una pista. Versículo 11. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio regular hasta la abominación desoladora, va a haber 1290 días. 3 años y medio marca eso, hermano. 3 años y medio. Feliz el que espere y llegue hasta 1335 días. Pero persiste hasta el fin. Descansarás, o sea, va a morir Daniel, y te levantarás. Está destinado para la resurrección. Y tu destino al final de los días. Lo vamos a ver a Daniel, hermanos. Digo lo vamos porque pues yo estoy trabajando para que pues yo también llegue a la resurrección, hermano. Si es que yo muero antes de los eventos, bueno, aspiro a la resurrección para ver a Daniel. Y yo sé que todos ustedes van a la resurrección. Entonces, algo ya le permito, hermano. Entonces, pero acá nos dice que una pista es cuando se ha quitado el sacrificio regular, pero no hay templo, hermano. ¿De qué sacrificio regular me está hablando? Bueno, el evento de Antíoco Epífanes que le muestra a Daniel, que dice que iba a haber un sacrilegio, no había templo tampoco. No había templo. El templo lo reedificaron luego, hermano. ¿Y qué tal si en estos días, en los próximos meses, empieza la reedificación del templo? ¿Y qué tal si el pueblo que está ahora en Israel toman, o digamos, se ordena el sacerdocio levítico y empiezan a hacer sacrificios? ¿Qué tal, hermano? Cuando nosotros veamos que se reedifique de alguna forma el sacrificio, vamos a saber que luego que quiten el sacrificio pasarán 1290 días, es decir, 3 años y medio, y vendrá la venida de Yeshua. Así que solo vamos a esperar, hermanos, esperemos.
Porque esto es palabra de Elohim y se tiene que cumplir. Cuando sea quitado el sacrificio continuo, o el sacrificio ordinario, acá dice, cuando sea quitado el sacrificio regular, es decir, el sacrificio que se hace cotidianamente. Cuando quiten ese sacrificio, y tiene que haber un sacrificio para el tiempo de la visión, porque si no, no lo dijera, es porque va a haber sacrificio para el tiempo de la visión, hermano. Esto sí es literal, esto va a ocurrir. Yo pongo, digamos, mi fe, mi emuná, en que lo que estoy entendiendo sucederá. Pongo mi fe, esa es mi posición. A lo mejor alguien lee y entiende otra cosa, pero esto va a ocurrir. Y espero que el Eterno, y le clamo al Eterno que me dé oportunidad de vida para ver si esto realmente ocurre. Yo creo que sí, estoy convencido de que va a haber sacrificios, de que van a empezar a hacer sacrificios en Jerusalén. Estoy convencido porque esto no puede fallar, hermano. La palabra del Eterno no falla. La palabra del Eterno se lo he demostrado a través de los tiempos. Ha ocurrido conforme lo ha dicho, porque Él anuncia las cosas para que sepamos que se cumplió tal y cual como Él las dijo. Así que, hermanos, esto es lo que traía para el día de hoy. Esta parte de... ¿algo, hermano? Sí, pero es que no hay necesidad de recalcar tanto en esto, porque nosotros en nuestra vida, de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido acerca de la Torá, ¿sí? Por cualquier vía, ¿sí? Por cualquier comunidad, nos damos cuenta de que Elohim no tiene discusión y de que la palabra de Él se cumple al pie de la letra, como dice, ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni hacia abajo. Totalmente lo que Él dice se cumple claramente. No hay que ser muy sabio, solamente lo que dijiste hace un momentito, que es el mejor tesoro que uno puede tener para llegar a Elohim. Fe. La fe, hermano, correcto. Solo eso, pero de que se cumple, se cumple, porque esa es la palabra de Elohim. Bien, hermano, esta es la primera parte de Apocalipsis 11. La próxima semana vamos con la segunda parte, que pues como era un poco amplia no las podíamos unir porque si no se nos iba toda la tarde. Que el Eterno los guarde, los bendiga, que el Eterno nos ayude. Mañana, hermanos, cuando se acabe Shabbat, empieza el Yomim 50, Shavuot, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, Shavuot Sameach, felices fiestas de Shavuot, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a hacer la reunión, mañana estamos aquí reunidos al mediodía, vamos a hacer la reunión, vamos a celebrar. Y en esta reunión vamos a aprender sobre Shavuot, la entrega de la Torá, lo que pasó en el Sinaí a los 50 días, hermano, ¿qué ocurrió? Y luego, cuando Yeshua resucitó, se quedó 40 días con sus discípulos y le dijo, no se vayan, porque la promesa del Padre va a venir. Y después de 10 días de lo que Él les dijo, vino el famoso día de Pentecostés, que dicen las traducciones. En Hechos 2 está narrado el día de Shavuot, la fiesta de Shavuot. Estaba Kefa, Pedro, en el templo celebrando, haciendo la celebración. Y vino, dice, de momento el Ruach HaKodesh. Vino la Torá a sus corazones para que entiendan la palabra de Elohim. Eso lo vamos a ver mañana, hermano. Mañana en la reunión vamos a hablar sobre este tema. Y pues yo creo que lo vamos a transmitir para que... porque vamos a hacer un tema de Shavuot, que es importante, hermano. ¿Por qué tenemos que celebrar la fiesta de Shavuot? ¿Qué importancia tiene esa fiesta? La famosa fiesta traducida como Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Mañana lo vamos a ver por esta misma vía. Mañana al mediodía vamos a estar nosotros ya a la 1 de la tarde, que es un horario, pues yo creo que adecuado para hacer un almuerzo acá con los hermanos, pero sobre todo para unirnos a celebrar este hermoso acontecimiento que es la entrega de la Torá. Que nuestro Padre amado, bendito, nuestro Elohim, Kadosh, el Baruj Hu, nos guarde, hermanos, que nos ayude a llegar a la meta, a la estatura espiritual de Yeshua, que nos ayude a ser limpios, emblanquecidos
que nos limpie. Para eso nos dio la Torah, hermano, para santificarnos. Él nos santifica con su Torah, para que nos convirtamos en su pueblo cada uno. Que el Eterno los guarde a cada uno, hermano. Que el Eterno los bendiga a cada uno de nosotros. Que sea propicio a escuchar el clamor y la súplica, y que nos dé por medio de su rúa el entendimiento, para ser aquellos sabios que brillen como las estrellas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Te volveré a ver allá en Jerusalén el próximo año otra vez. Amigo, shalom, te volveré a ver. Te diré shalom la próxima vez. Te diré shalom la próxima vez. Leshana Habat Yerushalayim, el próximo año en Jerusalén. Que nos dé el entendimiento, que nos dé en este día por medio de su rúa, por medio de su espíritu, ese conocimiento para serle fiel, porque eso es lo que queremos, aprender de él para serle fiel. Eso es nuestro sentido. Bien, hermanos, continuemos en el nombre de Yeshua HaMashiach en este día de clamor a nuestro Padre, de celebración, de gozo, de simjá, que es el gozo, la alegría que debe haber en este día, porque es un día de celebración semanal, es un día de fiesta continua semanalmente, es un día que nuestro Padre lo santificó y lo dejó como el día del Adón. Vamos a estar estudiando para este día el capítulo número 11, hermanos, capítulo 11 de Apocalipsis, y el título de la enseñanza de hoy es ¿Habrá templo en el milenio? Eso es lo que vamos a analizar, referente a la visión que ve Yohanan, Juan, como lo traducen en las Biblias. Apocalipsis 11, versículo número 1. Dice: me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y dijo: levántate y mide el templo de Yahvé y el altar, y cuenta cuánta gente están adorando allí. Pero el patio fuera del templo, déjalo fuera, no lo midas, porque ha sido dado a los Goyim. Ellos pisotearán la ciudad Kados por 42 meses. Ya nosotros en este
Estamos ya en la etapa del sonido de la séptima trompeta y se le está mostrando acá a Yohanan, a Juan, un templo, hermano. Pero ustedes van a ver una foto referente al templo de Herodes. El templo de Herodes, que es la remodelación, porque Herodes remodeló el templo que reedificó Nehemías, Zorobabel y Esdras cuando el sacerdote era Yehoshua. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía de YouTube. Este es nuestro canal del Ministerio Verdad de Vida. Estamos en celebración plena de este Shabbat y en la víspera de la celebración de nuestra fiesta de Shavuot o Pentecostés, como traducen las Biblias de traducción latinas. Ya esta noche, al término de este día de Shabbat, iniciamos la celebración de Shavuot, la entrega de la Torá, hermanos. Eso es una fiesta pues muy grande, muy hermosa. Recordemos que el Eterno nos dio su Torá, le dio a nuestro pueblo, nos ha sido transmitida su Torá para santificar al pueblo. Para eso nos dio la Torá, nos santifica de esa manera, para nosotros poder caminar en el sendero de nuestro Padre, santificándonos y poder alcanzar la vida eterna. Para eso es la entrega de la Torá, y eso es algo que es digno de celebrar. Además es una ordenanza, hermano. Recordemos que para eso nos dio los mandamientos, los mitzvot de Torá, nuestro Padre bendito. Bien, vamos a iniciar como siempre, hemos ya desde la semana pasada, iniciando orándole al Eterno, diciéndole Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Ben Mitzvotah Bet Tzivanu Mitzvot Shabbat. Bendito eres, Padre Rey del Universo, tú nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado este día que guardemos este mandamiento de Shabbat. Y eso es lo que estamos haciendo en este día. Y le pedimos a nuestro Padre. Había caído también el templo por manos de el rey Nabucodonosor. Había caído el templo en manos de este rey babilónico. ¿Y qué ocurre ahí? Que a Ezequiel se le muestra un templo, pero nosotros vemos por toda la información que hay en Ezequiel que es un templo futuro. Porque cuando Nehemías, Esdras, Zorobabel reedifican el templo, no son ni las mismas medidas que se le muestra a Ezequiel, y tampoco la ordenanza del templo que se le dice a Ezequiel son las que se practican en ese templo. Tampoco, porque a Ezequiel se le da nuevas instrucciones para el templo, nuevas ordenanzas para el templo, y eso no se practicó en el templo, en este templo del que conoció Juan, el templo que en el tiempo de Yeshua. Eso no se venía practicando, lo que se le dijo a Ezequiel. Leamos la visión de Ezequiel, también es bastante extensa. Vamos a leer un extracto nomás, porque si no se nos va a llevar mucho tiempo en la lectura. Pues es importante sí que cada uno de nosotros leamos toda la información, todo el contexto que hay en la escritura. Eso es importante, hermano, tener los argumentos para poder entender. Entonces vamos al libro de Yezezkel, es el nombre real de este Neví, de este profeta. Yezezkel, Ezequiel, capítulo 40. Este libro está situado en el centro de la escritura, un poco más hacia la derecha de su escritura,
después de los Salmos, después de Isaías, Jeremías, viene Ezequiel, seguido de Lamentaciones de Jeremías. Ezequiel 40, versículo 1 dice: en el año 25 de nuestro exilio, al comienzo del año, en el día 10 del mes primero, 14 años después que había caído la ciudad de Jerusalén, en ese mismo día vino sobre mí la mano de Yahvé y me llevó allá en visiones de Elohim, me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, en la cual al lado sur había algo como una estructura de una ciudad. Verso 3, estamos en Ezequiel 40. Me llevó allá y vi ahí un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce, es decir, era brillante, refulgente. Tenía en su mano un cordel de lino y una vara de medir. Y estaba de pie junto a la puerta. Verso 4. Aquel hombre me dijo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y fija tu mente en todas las cosas que te mostraré, porque para que yo te las muestres se te ha traído aquí. Declara todo lo que te mostraré, porque para que yo te las muestres te he traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Verso 5. Vi que por fuera y alrededor del templo había un muro. Y ya cuando Ezequiel vio esta visión, no había el templo. Ya había caído. Dice, estamos leyendo el versículo 5. Vi que por fuera y alrededor del templo había un muro. En la mano del hombre había una vara para medir, la cual tenía 6 codos. De un codo regular más un palmo menor. Aquí habla de una diferencia entre dos medidas. El codo es una medida de longitud, esa es la parte del antebrazo que luego utilizaban para medir. Pero acá dice que era el codo más un palmo. Es decir, si yo mido el codo, mido así. Pero acá dice un codo regular más un palmo, es decir, con la mano abierta. Es lo que yo entiendo. Lo que sí he leído en la historia es que en la Mesopotamia utilizaban un codo de alrededor de una medida de 48 centímetros o 49 centímetros. Pero en Egipto utilizaban un codo que era de 52 centímetros, o sea, una medida de codo más larga. Y posiblemente por la influencia que tuvo el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, posiblemente ellos utilizaban el codo egipcio. Es muy posible por la influencia que tenían, porque ellos aprendieron allá a utilizar esa medida de longitud. Posiblemente, por eso acá vemos en el versículo número 5 que habla de un codo regular más un palmo menor. Es decir, que habían dos tipos de codo, el codo regular y un palmo menor, o el codo completo, con la medida completa. Entonces midió, dice, el espesor de la estructura, la cual tenía una vara, y su altura, la cual era también de una vara. Bien, entonces a Ezequiel, si ustedes leen todos estos capítulos de Ezequiel, que son muy interesantes por cierto, ustedes se van a dar cuenta que su padre también fue sacerdote, que fue el que entró al cautiverio de Babilonia. Cuando ellos salieron, reedificaron el templo y luego Herodes lo remodeló. Ese templo que remodeló Herodes fue el que conoció Yohanan, el que escribe este libro de Apocalipsis, el que escribe la profecía de Apocalipsis, que debería de vérselo puesto como otro evangelio. Eso es parte de la besorá, de las buenas noticias, porque precisamente a él se le dice, tienes que profetizar las buenas noticias. Estas son las buenas noticias, hermano. Entonces él ve en la visión, o le muestran en la visión, un templo, y se le dice que tome una caña o una vara para que mida. Pero fíjense ustedes algo, que él no había visto solamente el templo de Herodes, ese era el que él conocía. Cuando él recibe esta visión, ya no existía el templo ya estaba derribado, ya la ciudad había caído hace mucho tiempo. Aproximadamente la ciudad cayó en el año 70 a manos de Tito, el general Tito, que luego fue
fue emperador de Roma. Cuando este Tito tomó el gobierno, cuando tomó la ciudad de Jerusalén, él era un general del ejército. Era precisamente, fue hijo del emperador Vespasiano, porque él es de la familia de los Flavios. Este Tito entra a Jerusalén y se produce el incendio, un incendio accidental por un soldado romano, pero se quema el templo y la ciudad pues fue sitiada, incendiada. Momentos terribles, momentos de desolación que vivió el pueblo israelita, el pueblo judío. Lo que nos llama a nosotros la atención es que se le muestra un templo cuando ya no hay templo, porque Yohanan escribe el Apocalipsis en el año 90, 91 aproximadamente, después del año 80. Él escribe, él recibe la visión en Patmos. Él estaba exiliado, luego que intentaron matarlo, lo exiliaron en Patmos y ahí vio la visión, y ahí se le está revelando esta visión. Ahora, a Ezequiel también se le muestra un templo. A Ezequiel se le mostró un templo. Cuando a Ezequiel se le muestra un templo cautivo en Babilonia,